Bien, bien, ya habíamos visto lo que era el tema de lo que era el tratamiento de la basura, en este caso, saber la normativa boliviana NB 74, que me indica también el tratamiento de la basura especial, que sería recipientes detergentes, cepillos de dientes, las pilas, las industriales, los sanitarios, que serían los envases, las jeringas o elementos médicos, que son los hospitales mayormente. Y el 8 que serían aceites y pintura, que serían aceites de lubricantes, filtros, tambores o pintura. Cada uno de estos elementos tiene que tener su tratamiento, su depósito individuales, donde se deberían depositar cada uno de ellos. Ahora, para que se entienda mejor, voy a hacer la proyección de un video. Me dicen si se logra ver. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema.
Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas u empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales
equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, como acaban de ver, ¿cuáles son los factores que se analizan dentro de lo que es la evaluación de los riesgos laborales, ¿no? Que me pueden llegar igual a causar daños a la salud dentro de una empresa. Y vean que uno de los factores muy importantes es la evaluación de riesgo. Viendo también lo que son los reportes de incidentes, ¿no? Son aquellos reportes que me ayudan a solucionar posibles accidentes que vayan a haber. Y fíjense que ese triángulo que ya acaba de mostrar el video también lo hemos visto en la clase anterior. Por cada accidente, ya sea grave o fatales, hay 3 que son de consideración con, se puede decir, con el tema de una baja médica, ¿no? En el caso de accidentes que ya sean considerables. Pero mayormente son el tema de equipos que se dañan, ¿no? Siempre lo primero que se tiene que preservar dentro de una empresa es la salud del operador. El ítem más importante es el obrero. Ya después el tema del daño económico, el daño al patrimonio de la misma empresa, pasaría a otro plano. Lo más importante siempre es la persona. Por eso es que siempre van a ver que se evita mitigar los accidentes, reducirlos y evitando que haya accidentes fatales. Siempre en una empresa se evita que haya accidentes fatales. Para eso se hacen los controles, las auditorías dentro de una empresa que me pueden llegar a decir cuáles son mis falencias que yo tengo de control laboral, de mi prevención de riesgos laborales, cuáles son los factores que yo debo ajustar. Como vieron, uno de los factores más importantes también es la limpieza y el orden del mismo ambiente de trabajo. Por eso es que las enfermedades laborales dependen tanto del operador como del ambiente de trabajo. A ver. Me dicen por favor si se logra ver. No se ve nada, auxiliar. O solo es mi señal. Vamos a ver.
Me dicen si se logra ver. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí Ahora se sí. ve. Sí, ahora sí se ve. Y eso es lo que hemos visto ahorita con el video anterior, la evaluación de los riesgos humanos. ¿Por qué la importancia de esa evaluación de riesgo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer como objetivo de la materia en la parte de la evaluación de riesgo? Conocer la diferencia entre el término peligro y riesgo. Saber cuáles son las vías de ingreso al humano de las sustancias presentes en el ambiente de trabajo, que son las vías ya sea dérmica, ya sea respiratoria, ya sea por la ingestión, por ingerirlas. Entonces son las vías de nuestro sentido que nosotros tenemos. Familiarizarse con los problemas que se supone dentro de un estudio sobre efectos dañinos de sustancias, ya sean tanto para animales como para los seres humanos. Ahí hablamos del el control ambiental. Seguramente recuerdan cuando llevaron legislación ambiental que se hacía una ficha ambiental. Y esa ficha ambiental se va pegado a normativas en las cuales uno se legisla al momento de realizar una empresa, que tiene que cumplir ciertas condiciones. Saber cuáles son las principales fuentes de información sobre las sustancias peligrosas comercialmente disponibles, que quiere decir el manejo de las sustancias químicas, saber su hoja de vida que tiene cada elemento, qué componentes lo componen, en el caso del contacto o inhalación, qué medidas debo tomar y a dónde debo acudir. Comprender la diferencia entre efectos variables, ya sea sistemático, conocer el tema que se establecen las normas de exposición. Hay normativas en las cuales la exposición con esta sustancia tiene su determinado tiempo, como también su determinado equipo de protección. Saber cómo se caracterizan las partículas y cómo pueden causar el daño a las personas. Comprender el principio de la evaluación de exposiciones, ya hacen uso de marcadores biológicos. Ya en esto de aquí hablamos de los términos de evaluación periódica que se realizan dentro de una empresa, en el tema de la salud del operador. En la actualidad, notable el aumento del uso de productos químicos, ya sea toxicológicas. Mayormente esto se da de los productos químicos en la industria agropecuaria, que se ve que se utilizan mucho lo que son los fertilizantes, los insecticidas. Entonces, saber también el manejo de estos elementos. Los últimos 50 años se ha demostrado que las sustancias, antes de ser cedidas, inertes o inocuas a los humanos, son cancerígenas, por ejemplo, o tóxicas. En los países desarrollados se elaboran normativas para salvaguardar lo que son la población. Fíjense que los elementos mayormente enlatados son cancerígenos, dado que tienen componentes químicos que a la larga me pueden llegar a causar alguna enfermedad. En el lenguaje cotidiano las palabras peligro y riesgo suelen confundirse mucho, pero tienen distintos significados. ¿Qué es el peligro? Es la posibilidad que una sustancia, mezcla o proceso que involucran sustancias causen efecto adverso al organismo. En otras palabras, es una fuente de daño. Entonces, ¿qué es el peligro? Es la posibilidad que una sustancia que involucre a una sustancia produzca un efecto adverso al organismo, que me pueda causar un daño interno o externo. ¿Qué es la exposición? Se define como la concentración o cantidad de la intensidad de un agente físico, químico o ambiental que incide a la población, ya sea en el organismo o en el tejido. Y este es el tiempo. Por eso es que dice la exposición es la concentración. A mayor cantidad de exposición, mucho mayor
posibilidad que sufra un daño físico al organismo o ya sea también al mismo tejido. ¿Qué es el riesgo? Fíjense que esto de acá era la posibilidad y el riesgo es la probabilidad. Es muy distinto. De que ocurra un daño por determinado peligro. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad que ocurra un daño